Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Gracias por acompañarnos, muy buenas noches. Hoy le damos la bienvenida a un colega, a un amigo, a un compañero de muchos años y de mucho kilometraje, por decirlo. Bueno, son muchas transmisiones, pues. Don Pedro Ferriz de Con, a quien nos da mucho gusto recibir esta noche en La Silla Roja. Bienvenido, Pedro, gracias por estar aquí. Y sí, muchos kilómetros, la verdad. Mucho kilometraje, ¿verdad? Sí cuenta. Supuesto. Sí cuenta, ya lo creo que cuenta. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Bienvenido, muchas gracias. Don Enrique Quintana, buenas noches. Leo, ¿qué tal, Pedro? Bienvenido. Maestro Víctor Hugo Michel, ¿cómo está usted? Podríamos tener muchas discusiones periodísticas que no estaría fuera de estar sabrosas e interesantes, pero estás aquí y te convocamos y nos da mucho gusto recibirte para hablar de política, que hoy pareciera ser tu principal actividad o tu principal preocupación. No sé si, y ahora lo comentarás con el auditorio, tú has tomado la decisión de cerrar tu capítulo profesional como comunicador, periodista, informador, etcétera, a lo que le dedicaste pues buena parte de tu vida y dedicarte ahora 100% a la actividad política y a la búsqueda de esta candidatura ciudadana. Pero lo que leemos desde afuera es que en eso estás, es que a eso le estás dedicando las horas, el tiempo, la energía, los viajes. Te hemos visto recorrer el país en muchas entidades y en muchos territorios. Así es que a lo mejor debiéramos empezar por ahí. Hoy, tu actividad principal, tu finalidad principal es esta, es la política, es la candidatura independiente. Bueno, antes que nada, muchas gracias por recibirme aquí y aunque han pasado días, nuestra solidaridad y nuestro sentimiento y nuestro apoyo a todas las personas que sufrieron las consecuencias de este inopinado sismo en un 19 de septiembre, otra vez, 32 años después, en donde aparentemente cosas aprendimos del 85 y cosas que no. Pero en fin, visto esto, mi actividad, más que política, yo quisiera reflexionar con ustedes, primero tiene que ser social. Estoy ante la disquisición de ver, ahora ya no como periodista, sino como un hombre activo socialmente, el tratar de hacer que la sociedad mexicana entre a un siguiente estadio en el que pueda tener una visión más crítica, más participativa, más evolucionada. No hay una democracia sin demócratas y pienso que México ya merece estar en un nivel superior. ¿Qué significa esto? Entiendo perfectamente que buena parte de construir esa conciencia significa lo que estás haciendo, ir a hablar con la gente, tener reuniones, sostener diálogos, encuentros, pero entiendo por lo que dices que no necesariamente significaría que Pedro Ferriz sea candidato a la presidencia. No, eso sí, esto es una decisión tomada. Seré candidato a la presidencia, buscaré todas las instancias que se requieren en términos de ley para cumplir con ellas y poder estar en la boleta, primero que nada. Ya de hecho estamos en este esfuerzo y ya estando en la boleta, buscar como un hombre sin partido, tal vez con un partido mucho más grande que el de los partidos. El Partido Ciudadano. El de la ciudadanía que no quiere o no entiende o ya no hay con los partidos políticos un diálogo o una posible conciliación, y entonces buscar la presidencia de México, sí. Y es factible, Pedro, porque seguramente mucha gente se está preguntando ahora si el sistema de partidos que ha creado toda una serie de candados para preservar que sea un partido y que sean los partidos los que tengan el control del sistema electoral, si va a dejar pasar a un ciudadano. Y las dificultades se ven, bueno, tú ya registraste tu intención, pero pues necesitas acumular 800 y tantas mil firmas en plazos muy breves. Desde el punto de vista del realismo, ¿es factible que un ciudadano se ponga al tú por tú con los partidos? Miren, yo ya no soy nuevo en esto. Cuando ustedes recordarán cuando hice la iniciativa para decir no a los plurinominales,
pasaron dos cosas interesantes. En primer lugar, convoqué a la ciudadanía a que opináramos sobre el tema de no a los plurinominales cuando las iniciativas ciudadanas eran anticonstitucionales. Y si no logramos erradicarlos todavía, sí logramos algo muy importante, que después en la primera reforma política que hubo, se hizo que las iniciativas ciudadanas ya fueran constitucionalmente aceptables. Para mí es un logro muy grande y pienso que esta iniciativa que tuvimos de decir no a los pluris fue un ingrediente muy importante para que se tomara la decisión de darle constitucionalidad a las iniciativas. Ahora, me piden 860,000 firmas. Yo no voy por eso, yo voy por 5 millones. Tengo la estructura territorial ciudadana voluntaria, pro bono, para poderlo hacer. La he venido formando. Y un jugador muy importante en este proceso electoral, las redes sociales. En la elección federal presidencial inmediata anterior, que fue la del 12, a la del 18, las redes sociales en el 12 prácticamente no existieron. Las redes sociales en el 18 estoy seguro que serán no solamente importantes, sino fundamentales. Y ahí es en donde está la posibilidad de que un ciudadano pueda acceder a posibilidades que en otro tiempo hubieran sido impensables. Bien, le pusieron la vara muy alta en el número de firmas. Usted menciona 5 millones. Ahorita, ¿cuántas llevan ya recaudadas? Y si también la duda que queda es, ¿qué tipo de estructura puede tener un ciudadano para recabar 5 millones de personas? ¿Qué es lo que va a hacer? Aparte de las redes sociales, ¿qué es lo que están haciendo a nivel de tierra? Porque finalmente lo que necesitan hacer es ir a tocar puerta por puerta por puerta y pedir los nombres de las personas. Llevamos más de 300 viajes por todo el país y los Estados Unidos y parte de Europa, tratando y hablando te digo así, cientos de miles de personas. Hemos saludado a muchísimas personas y nos hemos organizado en toda la República Mexicana para hacer centros de promoción piramidal que nos permitan tener esa comunicación. Se necesitan el 1% del padrón en 17 estados, por lo menos, para cubrir el requisito de las 860,000 firmas. Lo tenemos cubierto, lo tenemos listo y preparado y estamos en el proceso de la recaudación. El proceso es complejo. Por eso pienso que no todos los que aspiramos a una candidatura ciudadana podamos llegar. Pero yo quisiera reflexionar algo con toda sencillez, con toda humildad. Aprovecho, y quiero decirlo así, aprovecho, que mi nombre es una marca que empezó con mi padre, que siguió conmigo e incluso mi descendencia también, y que es una marca que no le ha costado al país, le ha costado a las empresas en las que he trabajado, como los nombres de ustedes. En el top of mind, como dicen los encuestadores, pon a mi nombre y al de otro candidato ciudadano en Nayarit y preguntemos por los dos nombres y a ver cuál es el que tiene reconocimiento, y ahí pienso que paso la prueba. Es por eso que me atrevo a pretender lo que pretendemos, y es por eso que aseguro que llegaré a cumplir con los principios que nos piden. Oye, ¿de dónde surge esto, Pedro? Es decir, cuando uno trabaja en esto, pues, y estás como con el pulso diario de la realidad y de lo que sucede, y ves la cantidad de errores, injusticias o decisiones políticas para favorecer a un grupo y a unos cuantos, como que uno se enoja y a veces escribe al respecto o dice cosas en radio y en televisión. Tú decías muchas y eras famoso por darle de macanazos a algunos personajes, de un partido y del otro, indistintamente. Pero de ahí a brincar a la idea de yo puedo o yo quiero, de ahí a brincar a la idea de ya basta, yo no soy un político profesional, voy a dar este paso. Híjole, hay un tramo, ¿no es cierto? ¿Cómo surge? ¿Cuál es el proceso de reflexión interna? ¿Qué pasa en Pedro Ferriz? ¿O hay alguna inspiración? Yo recordaba casos, El Salvador es un país que ha tenido a 2 comunicadores profesionales en la presidencia de la República. Uno fue Tony Saca, que era un
un comentarista de radio y luego concesionario de radio, no sé si las cosas vayan juntas, y luego el que está hoy en día, Jimmy Morales, que también viene... En Guatemala. Perdón, en Guatemala. No, y estoy pensando en el de Salvador. No, en el de Salvador no. Colombia, Andrés Pastrana. Y Andrés Pastrana venía. Hay algunos casos. Pat Buchanan también fue aspirante. ¿Se acuerdan? No, bueno, estamos hablando de periodistas que pasan al mundo de la política, ¿no? Sí, sí. Mira, hay varias reflexiones sobre tu pregunta que es profunda, porque ¿qué es lo que te fuerza a estar ahí? En primer lugar, el estado de cosas del país. El estado de cosas del país. El debilitamiento de las instituciones y esta permisividad que hoy tienen las sociedades modernas de buscar opciones que resultan por primera vez. O sea, por primera vez un ciudadano abate al gaullismo en Francia. Por primera vez los ciudadanos tumban regímenes como el de Guatemala o el de Brasil. Por primera vez hay instancias en España, hay en Wall Street, hay en diferentes países. Se empieza a través de la conectividad, de la individualización de la comunicación, empieza a haber una voz ciudadana que tiene un rol protagónico que antes no tenía. Yo creo que esa es para mí la primera manifestación de una forma diferente de convivir en el siglo XXI. Y este es un sello. Ahora, en mi óptica particular, a mí me pusieron una tapa. Fui un periodista incómodo, lo fui y lo entiendo. Diría Angela Merkel de manera más elegante, fui un contrapeso. Que dice, me sorprende llegar a México y encontrar con que no hay contrapesos, decía Angela Merkel, y la cito. Si no me deja el statu quo seguir siendo un periodista incómodo, entonces seamos luchadores sociales. Y tengo la obligación de seguir un camino que me ha marcado incluso familiarmente. Ustedes recordarán que mi padre también fue un inquieto político y que buscó la jefatura de gobierno en momentos en donde tal vez no era viable que esto fuera, pero en este tiempo yo no veo ninguna imposibilidad de que las cosas empiecen a darse por primera vez. Y creo que ahí está el punto. Incluso lo discutimos en alguna otra ocasión. Bueno, lo platicamos los que estamos aquí. Que al ver por primera vez que suceden eventos atípicos, que en otro tiempo no tenían un patrón de comportamiento, hoy también tendríamos que incluir en el análisis estas formas ciudadanas que empiezan a tener una presencia importante en las sociedades del hombre. ¿Se acabó el tiempo en los partidos? ¿Los partidos están agotados? O pienso en los mexicanos. ¿Qué dirías de eso? Yo no tiraría el grito de al diablo con las instituciones, no. Yo más bien pienso que estamos en un momento de recomponer, de reforzar, de reflexionar sobre cómo podemos reorientar a las instituciones. Y creo que debemos de darle tiempos a las instituciones con espacios ciudadanos como estos para que se reconstituyan y vuelvan otra vez a poner en el centro de su mirada. Cuando se hace un pacto por México entre los partidos políticos, se tendría que ser un pacto con México, no por México. Es decir, ya no es el paternalismo del político que le dice al ciudadano, yo te voy a arreglar tus problemas. No, es el ciudadano que le dice al político, quiero que me los arregles así. Y creo que ahí está la gran diferencia. Ahora, este discurso hubiera sido, hay que decirlo así, muy exitoso antes de que el Bronco hubiera llegado al poder en Nuevo León. Me explico. El resultado del experimento de un independiente gobernando un estado del país no ha sido exitoso. Ahí están las cifras. Le ha ido muy mal al Bronco. No ha tenido la posibilidad de sacar una verdadera agenda de gobierno. ¿No les desgastó el concepto del independiente a ustedes, a los que están buscando ahora la presidencia, todo este mal ejercicio de gobierno del Bronco? ¿No están llegando ustedes a un momento quizás, vamos a decirlo, a destiempo? Habría que preguntarse antes si ese califica en la lista de los independientes, pero... No, calificando el concepto de los independientes. Es que Leonardo lo dijo perfecto. O sea, yo al principio creí, es más, apoyé todavía en mi etapa cuando estuve en Internet, hice de mi casa en Ferris Live TV
hice mi casa, la hice la casa de los independientes. Invité a Kumamoto, que es una buena forma. Sí, sí. O sea, hablamos de la mala, pero hablemos de la buena. Invité a Maquio Chiquillo, invité a la Canavati allá en San Pedro Garza Sí. García, invité a Ausden Rutenhag, Sí. lo invité ahí también para que fuera El City Manager. el City Manager, invité al Bronco. Y yo llegué a pensar que el Bronco era un independiente. Y la verdad, me equivoco. Y les cuento, rápido. En alguna ocasión me dijo, voy a la Ciudad de México después de que ganó las elecciones. Nada más que primero tengo que pasar a Los Pinos. Fíjate la ruta, ¿eh? Los Pinos, a ver a Enrique Peña Nieto, luego a mi casa. Llegó de Los Pinos, el rostro que les puedo describir del Bronco después de haber llegado de Los Pinos es como cuando le revelaron las tablas a Moisés. Te dijeron Vio a cómo eran Dios los... Padre. Llegó Illuminati. O sea, llegó verdaderamente transfigurado de haber estado con la gloria del presidente de la República. Dije, híjole, pues este es el independiente. Ahora, un independiente que asume una posición de gobernar un estado y antes de que termine su segundo año de gobierno Ya se quiere ir. Se va a ya la deja una presidencia, silla. dice. Porque ya dejó una silla que ni siquiera se sentó en ella y ni la calentó y pone a un improvisado al frente del gobierno que nadie conoce. Perdónenme. Ya la dejó, pero ahí está todavía, ¿no? O ya no opera. Y ya no opera en tiempos de... Está concentrado en una campaña, en el sueño de una campaña o en algo así. Está ya en funciones como aspirante. Entonces, Pero te interrumpí, pero termina la frase. Es muy poco serio eso, Es ¿no? poco serio. O sea, yo te elijo para que tú cumplas una función, hagas un trabajo y ahí a mitad de camino, oiga, permítame tantito No, ni porque siquiera a fíjese- mitad de camino. Bueno, ni siquiera Ni ha llegado a la siquiera mitad de camino. fíjense, pero- años. ahí hay algo que para mi gusto tendría que tener más estatura, que es la responsabilidad histórica de haber sido el primer gobernador sin partido en la historia Claro. de México. Vamos a hacerlo bien. Ya con eso. Claro. Pero por eso no les terminó destruyendo a ustedes ese concepto o dañándolo, degradándolo, quizás devaluándolo un Luego, poco. Es la primera vez que llega un gobernador a una posición así. No nos salió bueno, no, pero ahí tienes a un muchacho como Kumamoto que llega y es un gran diputado Sí. local que quiere ser senador y que seguramente lo será. Y cuya iniciativa es valiosísima, por cierto. Y pues, Ahora, es valioso, sus iniciativas. ahora lo comentamos. Déjenos hacer una pausa rápidamente. Esto es La Silla Roja. Es don Pedro Ferriz de Con. Ya lo vio usted, es el día de veras. Vamos a mensajes, regresamos enseguida. La evaluación del cierre de la jornada de negocios con el equipo editorial del Financiero. Susana Sáenz, Jonathan Ruiz y Abraham González. Análisis, entrevistas, reportajes. Mesa Central, lunes a viernes, 6 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el Financiero Bloomberg. Es una enorme responsabilidad lo que te has puesto enfrente y lo refiero por lo que decías hace un momento. Hay un peso histórico, ¿no? Que es algo en lo que el señor Bronco tendría que haber reflexionado en algún momento. Yo creo que la historia no le parece muy relevante porque este rol, imagínate llegar a ser el primer presidente en la historia de México como independiente. Habría que hacerlo muy bien para dejar un estándar muy alto, ¿no? Yo pienso que
la vara ahí está muy baja. Y hablo del desempeño de los presidentes recientes que nos han tocado. Creo que todos los que estamos aquí vivimos lo que fue la oportunidad que se le dio a la democracia al final del siglo XX cuando llega el presidente Fox. El capital político dilapidado por Fox fue impresionante. El regreso del priismo en el 2012. El famoso nuevo PRI del que describiera el entonces presidente electo Enrique Peña Nieto en tercer grado cuando hablaba de Borges y de Javier Duarte y de Alibaba. La nueva generación. Sí. Sí, en fin, yo pienso que este tipo de eventos políticos nos obligan a pensar con nuevos estándares sociales en donde realmente el ciudadano empiece a hacer conciencia de que tiene que poner al frente de gobierno a representantes que verdaderamente estén con él, estén con el ciudadano. Y les pongo un ejemplo sobre la mesa. Imaginemos que el día de mañana es el State of the Union en los Estados Unidos y que le digan al presidente Trump en la Casa Blanca, Mr. President, con la novedad de que no puede usted entrar al Capitolio. ¿Cómo no puedo entrar? No, le encadenaron. ¿Ya sucedió aquí? Le encadenaron. Estábamos ahí. Ahí estábamos, transmitiendo y no entró Vicente Fox. No entró y hasta la puerta, ¿no? Sí, hasta la puerta. Y le dice el director de protocolo de la Cámara de Diputados, señor presidente, Con la pena. no hay condiciones para que entre usted. Ah, ok, muy bien. ¿A qué hora entramos? No, señor presidente, no hay condiciones. Muy bien. ¿En qué momento entramos? Hasta que el general Tamayo le dijo al presidente... Jefe del Estado Mayor. Que era el jefe del Estado Mayor presidencial, señor presidente, yo estoy encargado de su seguridad y en este momento nos vamos. Y desde entonces hasta la fecha no ha habido diálogo entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Y cuando a mí me dicen, ¿cómo vas a poder gobernar como presidente independiente con un Congreso que no tienes a nadie? Pues el presidente en funciones tampoco las tiene. Y cuando... Bueno, Peña tuvo, ¿no? Yo creo que no solamente logró impulsar esta muy potente agenda del pacto con la alianza del PRD y del PAN y al principio de esa administración. Luego se rompió, pero ahí se lograron cosas. Pero hay cosas que no se hablan. Por decir una, la salida de Luis Videgaray de la Secretaría de Hacienda. ¿Quién obligó al presidente a sacar a su delfín de la Secretaría de Hacienda si no fue la bancada del PRI en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que le dijeron al presidente, o sale Luis Videgaray o no hay paquete económico para el año que entra? No fue el que invitaran a Trump a México lo que forzó la salida de Luis Videgaray. Fue un problema que tuvo de una confrontación con Manlio Fabio Beltrones cuando era presidente nacional del PRI, que forzó a que después viniera la revancha de su propio partido político. Y eso fue lo que obligó al presidente a sacar al secretario de Hacienda en aquel entonces. Eso no se habla. Y eso pasó. Pedro, regresando a la campaña misma, déjame ser abogado del diablo. Cuando hemos hablado con otros candidatos independientes, uno de los elementos que ponen sobre la mesa como la gran barrera que eventualmente puede detener la carrera de alguien que aspira a llegar a la presidencia sin partido es el dinero. En las redes sociales emparejan un poquito el terreno de juego, pero todavía hay una gran diferencia, el dinero. Otra vez, las reglas del juego que los partidos han construido limitan las posibilidades de tener recursos de los candidatos independientes. ¿Cómo sortear este obstáculo que parece insalvable? Pues yo vengo a hablar con ustedes de ley. De ley. Aquí pasando la hace charola. Poco tiempo me hubiera invitado un sindicato empresarial, una universidad, un gobierno estatal, local, una empresa, me hubieran invitado a dar una conferencia. Cosa que hiciste muchos años. Muchos años y les hubiera cobrado una lana. Sí. Hay quien me critica, ahora hasta por ser speaker lo critican a uno. Yo digo que es un muy noble y acto digno, ¿no? profesional, Claro. digno y que además
dicho sea de paso, muy lucrativo. Y rentable, claro. Muy lucrativo. Yo llegué a ganar más como Conferencista que como Titular comentarista. de un espacio informativo. Ajá. Bien pagado. Bien pagado como titular. Sí. Mejor pagado como Conferencista. Bueno. Hoy me abren los mismos espacios, Enrique, cosa que no sé si al resto de los candidatos de partido se los abrieran. Y la única diferencia es que ahora no cobro. Claro, ahora vas gratis. Ahora voy gratis y lo único que me dicen es, oye, te invitamos a un desayunito aquí en Tepic con una organización X empresarial. Y el desayunito es con 1,000 personas. Entonces llego, ¿qué les costó llevarme? 2 boletos de avión, un hotel Digno. digamos, en donde no corra peligro mi integridad y pues como 2 o 3 veces al día. Mis colaboradores también acostumbran comer y se acabó. Hemos hecho una evaluación de lo que esto nos ¿Cuántos hubiera... de esos llevas? 300. El año pasado pasé 11 noches en mi casa. ¿En todo el año? En todo el año. No voy a entrar a ese terreno que puede ser delicado, pero no creo que... No, pero más delicado para mi esposa porque... A eso me refiero. No, pero es que ella se pasó a lo mejor 30. Porque ¿Y fue contigo a todos lados? La mayoría. No, bueno, me parece titánico. Y todavía no empezaba. Y todavía no empezábamos. Pero le decía yo a uno de mis colaboradores, hazme una evaluación de lo que eso nos hubiera costado. Nos hubiera, ¿no? Que ya ven que lo hubiera no existe. Pues eso, estas presentaciones, si nos hubieran... Claro, patrocinarlas en términos de... costado millones de pesos. Claro. A ver, voy a retomar el término que utilizó Enrique Quintana. Voy a jugarle al abogado del diablo. En el papel, o ahorita lo que nos está comentando, suena muy romántico, muy bonito. Le están pagando los viajes para poder visitar el país. Lleva 300 viajes. Me imagino ya recorrió todos los estados. Todos. Todos los estados. ¿Cómo realmente puede eso, que hasta suena muy bonito, hasta quijotesco en cierta medida, competir contra la maquinaria de, ya lo acabamos de ver, el presupuesto de cientos o miles de millones de pesos, 6,000 millones de pesos a nivel federal, 12,000 millones de pesos a nivel estatal? Porque vamos a ser francos, las ideas, ahí está, usted nos está planteando este concepto, pero el dinero, el poder, lo verdadero, lo tangible, ahí está en poder, en las manos de los partidos. ¿Cómo eso, el que te paguen un viaje, un desayuno y una comida, va a poder mellar a eso que tienen los otros? Y espero, me va a dar una respuesta inspiradora, estoy segurísimo de eso. No, bueno, lo primero que te tendría que decir es que si no hay algo de quijotesco en todo esto, no hay nada, ¿eh? Sí. Es decir, si yo, aparte del pragmatismo, que se me hace muy pragmático, el ver todo ese ahorro, no es tanto soñador, es real, pero si no hubiera algo de soñador, no estaría yo aquí. Tiene que haber algo de ensueño en lo que se hace por primera vez, de entrada. Ahora, contra todo ese aparato, tienes toda la razón, hay algo que juega, creo, a favor de posturas como la mía, que es no el que vaya a favor de mí, sino el que vaya en contra de eso. El que vaya en contra de eso. Y ahí ese voto en contra del sistema es enorme, porque ha habido un latrocinio brutal y cada vez más la gente se da cuenta de que quienes están en el statu quo no lo hacen para gobernar, sino para administrar su riqueza, porque su riqueza es la del país. Todo el presupuesto federal, acabo de estar en los tribunales federales, para empezar, para abrir por primera vez en la historia de la Constitución delitos por omisión. Me explico. Todos los gobiernos, de todo lo que se ejerce en el presupuesto de este país, se auditan en un 8%, en un 9%, en un 10%, y en el momento en que se auditan, se cierra y se sella todo y se le da garantía, certificación de honestidad al 100%, aunque se haya auditado solamente el 8%. Acabo de abrir juicios por omisión en donde le exijo a un juez ya asignado que me audite el gobierno de Rubiel Ávila, el gobierno de Javier Duarte, el gobierno de César Duarte y el gobierno de Humberto Moreira,
bajo un principio de omisión. Y si el juez no me da el 100% de la administración de estos 4 personajes, el juez se vuelve cómplice por omisión de lo que no mandató por una solicitud ciudadana. Lo voy a seguir haciendo con N número de gobernantes, altas autoridades de la burocracia, con presidentes municipales, con diputados, con senadores, en función de su desempeño de los presupuestos de la federación que van a dar a todo el país. Sobre eso hay una sensación de abuso enorme. Datos de Banco de México, Agustín Carstens, 1.7 billones de los nuestros, el 33% del Producto Interno Bruto del 2016 se gastó en corrupción. Esa percepción nos va a dar mucho apoyo a los que vengamos sin partido político. Ya no es Quijote, ¿eh? Ya estamos hablando del pragmatismo de un ciudadano que sabe que le están robando. Déjame plantearte otra de las objeciones que se escuchan por ahí en los pasillos. Pedro Ferriz y otros candidatos independientes lo que quieren es atomizar el voto de los ciudadanos para impedir que López Obrador gane la presidencia. Al final, dicen estas voces, son alfiles de la mafia del poder, así entre comillas, para ponerle obstáculos al triunfo de López Obrador. Bueno, lo primero que diría yo es que una de las mafias del poder es Andrés Manuel López Obrador. Forma parte de esa, dirías tú. Bueno, a ver. Si te oye, le sale como urticaria decir eso. No, bueno, ¿cuánto tiempo lleva en campaña Andrés Manuel López Obrador? Vamos a hacer números. De que 18 casi años. medidos 18. 18 pero años. A lo mejor llegamos al 20, sí. Sí contamos Tabasco. Esto quiere decir que desde hace 18 años no hace otra cosa más que estar en campaña. Bueno, gobernó la ciudad 6 años. Sí, No, pero menos. 5. Renunció, hablando de como renunciar. 3. Pero de campaña lleva 18. De campaña lleva 18 años. Sí. ¿Cuánto ha costado eso en prerrogativas para que el nombre de Andrés Manuel López Obrador lo conozcamos todos? Porque el nombre de Pedro Ferriz se pagó con dinero de empresas con las que trabajó Pedro. El dinero de Andrés Manuel lo pagamos dineros públicos, los que sí. estamos aquí sentados y los que están allá viendo. Hicimos las cuentas en 18 años, prerrogativas, entre que estuvo en el PRD, lo que gastó el PT en él, Sí. lo que gastaron los partidos de izquierda, lo que gasta Morena. El nombre de Andrés Manuel López Obrador nos ha costado 10,000 millones de pesos, Chócalo. a valor actualizado. Pero las mafias del poder son las otras. Ahora, que yo voy a pulverizar el voto, cualquier candidato que se presenta a unas elecciones quiere pulverizar el voto de los demás. Yo no vengo a pulverizar el voto, yo vengo a ganar unas elecciones. Ahora, que me dicen, es que están haciéndole el juego a los otros partidos políticos, pues los otros están haciendo su propio juego. Yo estoy haciendo el propio, y el propio es un juego de ciudadanos de buena voluntad que quieran ver mi propuesta como una propuesta viable. Y aquí es lo que decía Macron cuando ganó en Francia. Decía, no ganó Macron, por Dios. Ganó Francia, que se puso a la altura de las circunstancias de una nueva estructura política, que pudiera representar, decía Macron de una manera hermosísima, el renacimiento de Francia y, si me apuran, el nuevo renacimiento de Europa. ¿Qué pasaría si en México gana un ciudadano y tienes a ciudadanos que se ponen a la altura de las circunstancias? ¿No podría ser el primer renacer de América Latina que buscara desde México un prototipo de un ejemplo de un paradigma nuevo en el siglo XXI? Es mi pregunta. Y yo creo que tiene un montón de respuestas, pero de pulverizar, Alianzas, sentarte con otros, construir solo una, en la línea de lo que decía Enrique hace un momento, muchos independientes difícilmente tendrán porcentualmente contra los números del padrón y del electorado posibilidades reales de alcanzar la mayoría, sobre todo porque pues cada uno de los grandes postulará el suyo, pero un solo independiente, 2 independientes para cerrar fuerza ahí. ¿Hay diálogo en eso? ¿Te has sentado con algunos de los que están ahí en la palestra? Sí, yo inicié el diálogo con todos. Fíjate, hace 2 años hablé con Emilio Álvarez y Casa. Y le dije,
tú vas a ser candidato independiente a la presidencia, vamos poniendo de acuerdo, el que vaya adelante en las encuestas. Y me dijo textualmente, Emilio, ahí estás para certificarlo, me dijiste, si tú manejas, yo con mucho gusto voy en el asiento de atrás. Va, con Jorge Castañeda. Jorge Castañeda, hicimos una cena, lo invité a cenar en un restaurante en la ciudad de Guadalajara, nos dimos un abrazo, bueno, hasta beso, y sellamos un pacto de quien fuera adelante sería Concedía. seguido. Ujú. Sí. Lo mismo lo hice con el Bronco. Lo invité para que dialogáramos. Me dijo abiertamente que no. Está bien. Derecho. Invité a Margarita y Margarita me dijo, yo seré la candidata del PAN cuando el panismo se dé cuenta que soy más panista yo que todo el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Está bien. ¿Quién más va? Gerardo Fernández Noroña. Le dije a Gerardo, mira, Gerardo, tú y yo tenemos cosas en común. Sí, el odio por el presidente Peña. No, hombre, esa es una circunstancia. El amor por este país. Hagamos algo juntos. Bueno, ya no está ni Castañeda, ya no está Gerardo. Pero Emilio sí, ahí está. Emilio sí, pero Armando Ríos Peter. Armando No. Ríos Peter fue a mi casa, cenó en mi casa, nos pusimos de acuerdo y pienso, desafortunadamente, que no es un independiente. ¿Crees que no? Pienso que no. Pienso O sea, que lo no. ves como una especie de quinta columna ahí metido. Es que cuando pienso en el ITAM y en los Itamitas. itamitas. Hoy y tan de moda. Y pienso en Luis Videgaray, no sé, me empieza a salir como urticaria. Y luego, otra cosa que también es importante en términos de esta presencia múltiple de independientes. ¿Quién puede y quién no? Porque es como aquel que decía, hijo, este año quiero ir a Europa. ¿Y qué? ¿Fuiste? Sí, es que el año pasado también quise. Yo quiero ser candidato, pero pues una cosa es querer y otra cosa es poder. Y pienso personalmente que Emilio no podrá. En términos de encuestas, luego me hablan de un independiente virtual que nunca he visto como independiente, que ya es parte del equipo de Andrés Manuel, que es Juan Ramón de la Fuente, ¿no? Entonces yo creo que no habrá más independiente que su servidor en la boleta. O sea, habrá muchos tiradores o aspirantes, pero no concretarán candidaturas. No podrán porque el trabajo de calle, el trabajo de territorio que hubo que hacer previamente tuvo que haber sido enorme, inconmensurable. Y sí se requiere mucho. Déjanos hacer una pausa, Pedro, nuevamente. Estamos en la silla roja. Pedro Ferriz de Con, regresamos enseguida. La evaluación del cierre de la jornada de negocios con el equipo editorial del Financiero. Susana Sáenz, Jonathan Ruiz y Abraham González. Análisis, entrevistas, reportajes. Mesa Central, lunes a viernes, 6 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el Financiero Bloomberg. Tal vez uno de los temas, o por lo menos yo he escuchado en cenas y en reuniones, que causará inquietud entre la ciudadanía hacia el 2018 y en el momento de elegir, por
por simpatía que los electores puedan tener con un independiente y a lo mejor por la persona de Pedro Ferriz, está esta inquietud de, ¿y tendrá con qué? ¿Sabrá? Porque pues viene de un ámbito profesional, no es economista, no es un político profesional, no es un diplomático, no ha sido gobernador, no ha tenido un puesto de elección popular, no ha estado en el legislativo. ¿Cómo así puede llegar al lugar más alto en la administración pública federal y organizar un equipo y dirigir los destinos? ¿Qué les dices a todos ellos? Y ahí añadiría nada más algo, porque lo único experimento que tuvimos de una persona que no venía de la clase política y que gobernó este país, que fue Vicente Fox. Ahí está como terminó. Bueno, no pero estoy diciendo Vicente que los Fox demás hayan terminado había muy bien. pasado por el Congreso Fue y por el gobierno gobernador y estatal. diputado. Claro, pero decir, es un hombre ya- que viene de ya- un personaje, de sí, pero un ya perfil traía- más empresarial, traía un vamos a decirlo, ¿no? Y sí traía un caminito. ¿Te acuerdan cuando se puso las boletas? orejas ahí en Orejas el San Lázaro. inolvidables, claro. Bueno, lo primero que habría que decir es si la experiencia que se requiere para ser presidente es la actual, paso. Eso yo creo que mata cualquier argumento. Ahora, no soy economista, pues 43 años de periodista, te juro que te hacen economista, te juro. No soy político, 43 años de ver a la federación, a los gobiernos de los estados, a las presidencias municipales, al Congreso, a los congresos locales, a las instancias del statu quo, a los partidos políticos, te hacen político. Ahora, mi máximo activo es que no soy político. Mi máximo pasivo es el mismo, que no lo soy. Pero creo que en este momento puedo argumentar con un principio de probabilidad que la ciudadanía aceptaría más a alguien que no tenga esa experiencia, pero que al mismo tiempo la tenga desde el punto de vista empírico. Yo creo que ahí al sistema lo conozco, le hablo de tú. He sido un hombre que ha estado cerca del sistema desde, hasta pena me da, desde Echeverría. Ya no lo diga, oiga. Yo sé que... Conocí el sistema desde niño, viví en medio del sistema, conocí a don Agustín Salvat, a Adolfo López Mateos, a Ruiz Cortines. Viví 2 vidas con mi padre, o sea, conozco el sistema por todos los ángulos. ¿A cuántos de esos entrevistaste? ¿Como que de Echeverría para acá? Presidentes. De Echeverría para acá, todos. Pero conocí a Díaz Ordaz, muy bien, por mi padre, por las broncas que hubo en el 68, cuando en el 68 hubo una confrontación muy fuerte entre Echeverría, secretario de Gobernación, y mi padre, se dieron con todo, y de ahí mi padre renunció a hacer noticias y nació 24 horas. Exacto. Con Jacobo Zabludowski. Pero conozco el sistema, yo pienso que como pocos mexicanos conocen al sistema hoy. O sea, de gente activa, digamos, que esté haciendo algo en el país, reto a cualquier, bueno, tal vez jovencitos que conocí, Porfirio Muñoz Ledo. No, ya no digas que lo conociste jovencito, hombre. Por Dios que que no se ha sí. pronunciado en muchos años. O sea, el argumento de que no tengo experiencia No vale. no vale. Hay otro que también en este recorrido de objeciones surge por ahí. ¿Y qué va a hacer? Vamos a hacer el ejercicio de que gana Pedro Ferriz con la presidencia y se sienta. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es su programa? Porque, bueno, el PRI sabemos que quiere, el PAN sabemos que quiere, Morena sabemos que quiere, pero ¿cuál es la visión de México, de Pedro Ferriz? Que sea clara, que sea nítida. Miren, lo primero que hay que hacer en este país, antes que cualquier cosa, es poner orden. México es un caos. Lo primero que hay que hacer, Enrique, es poner orden. De ahí derivan N número de acciones. En lo fiscal, se hace una reforma fiscal en donde no se observa al 60% de la población económicamente activa. Me pregunto, ¿la informalidad paga impuestos? No. Sí. Sí paga impuestos. ¿El IVA? No, No. no.
paga piso. Claro. Y eso es un No se impuesto. lo paga el gobierno. No se lo paga el gobierno, pero sí a los gobernantes. ¿Por qué no tocaron a la informalidad en la reforma fiscal? ¿Porque era impopular? Sí, pero porque era un negocio. Por eso no tocaron a la informalidad. Ustedes saben la cantidad, el caudal económico que representa el pago de impuestos de la informalidad que va a dar, no a la tesorería, a los bolsillos. A bolsas privadas. A bolsas de políticos. La cantidad de dinero que se podría a través de un régimen simplificado llevar a la tesorería y con esto bajar los impuestos de los que estamos cautivos, estimular la inversión, la innovación, la investigación, el ahorro, los incentivos laborales, meter un IVA parejo, políticamente incorrecto, pero económicamente perfecto. Y que ningún partido ha logrado o ha querido ni siquiera No ha tocar en querido. el Congreso por ser tóxicamente. Bueno, pues eso hay que hacerlo. Se hace una reforma financiera, ¿no? El otro día, caminando por el Paseo de la Gracia en Barcelona, vi un letrero enorme de un banco que no puedo decir, pero era Santander, y decía, ¿quiere usted 15,000 euros? Se los prestamos con el solo hecho de que se presente en el banco al 4% anual. Y ese mismo banco en México, en una extraordinaria unidad de negocio, los presta al 45 al 50. Pero ya se hizo una reforma financiera. El crédito que se le da a las pymes en México es proporcional al mismo crédito que se le da a las pymes en Honduras. ¿En dónde está la banca de desarrollo en este país? ¿Qué vamos a hacer con una reforma? Yo respeto mucho a la reforma educativa que se propuso, porque implica una enorme complejidad, pero le falta concepto. Para mí, la reforma educativa propuesta por el presidente, por Aurelio Nuño y por Emilio Choifet y por el Congreso es una reforma educativa del siglo XX. Nada más que estamos en el siglo XXI. ¿Dónde está la cocreación? ¿En dónde está la innovación? ¿En dónde está el trabajo en equipo? ¿En dónde está la investigación? ¿En dónde está el desenvolvimiento del conocimiento en una sociedad en donde el conocimiento se desenvuelve de una manera exponencial? ¿Cómo es posible que le demos autonomía de gestión a las regiones para que realmente se diseñe el producto terminado del estudiante que necesitamos en este país? Hay muchos aspectos que tenemos que trabajar y que tenemos que hacerlos con una base, con una estructura mental de países de vanguardia, no de retaguardia. Y creo que hemos una ley de telecomunicaciones en donde no sé ustedes, yo tengo problemas con mi Wi-Fi, no sé si ustedes tienen problemas con el suyo. Es territorio sin cel. Perdón. Eso no está bien, porque sigue siendo caro y malo. Y en México, me decía una vez en una entrevista Bill Gates, le decía yo, ¿dónde está el primer mundo, Bill? Me dijo, donde haya un contacto, una conexión con internet y una computadora, allí está el primer mundo. ¿En dónde está el primer mundo en este momento? En Jojutla. Este país tiene que cambiar y tiene que modernizarse y tiene que verse con una visión de modernidad y tienen que hacerse cosas muy incómodas, empezando por acabar con la corrupción, que eso se entiende muy bien. El acabar con la corrupción no es que llegue un presidente y diga yo ya voy a ser honesto y entonces todos van a ser honestos. La historia demuestra que no funciona así. La historia demuestra que la única forma, dicen que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. ¿Qué hay que hacer con la corrupción? Acabar con los corruptos. Les cuento, me reuní con un señor que le dije, ¿y te sigues dedicando a la marihuana? Y me dijo, no, Pedro, ya lo superé, ahora tengo laboratorios de metanfetaminas. ¿Ah? ¿Y cómo está el mercado? Y me contó cómo estaba el mercado. Y estuvimos platicando amplio de eso. Y me dijo, Pedro, hay una diferencia para que me veas con respeto, me dijo. Yo, todo el dinero que obtengo, producto del cristal que vendo, es ilegal, porque la actividad es ilegal. Pero todo el dinero que obtengo, lo tengo en México. Todos los políticos que son parte de la cuota que yo tengo que pagar para poder operar, todo el dinero que me piden, antes de que se los entregue, ya me piden que lo pongan en el extranjero. Dice, veme con respeto,
Por lo menos yo el dinero que me robo lo tengo en México, operando con mis compadres, pero haciendo economía, hablando de economía. Dice, pero todos estos pillos en el poder, antes de que les dé el dinero, ya me están pidiendo que se los deposite en Francia. En función de esta plática con este empresario modelo que tuviste, ¿qué vas a hacer con esos pillos que heredarías, que llegarían al sistema que tú vas a gobernar? Sí, por ellos, por un lado. Y por otro lado, revisar legislaciones. Cuando ganó Donald Trump, hubo una noticia para nosotros que fue igual de trascendente que la victoria de Donald Trump. En California se legalizó la marihuana. ¿Y nosotros qué? Ni cuenta nos dimos. No, te voy a decir lo peor. Ya no están ganando el negocio. Ya Cuando nos lo nosotros ganaron. tendríamos que ser los principales suministradores. O sea, lo hacíamos ilegal. Ahora que es legal, ya no lo vamos a hacer. Nos van a ganar ellos. No, ya nos lo ganaron. Ese Pero, ya se fue. pero hablar de esto es políticamente incorrecto. Sí, claro, a nadie le gusta. Nada más que es necesario, ¿eh? A ver, rápidas, porque se nos va a acabar el tiempo. Sistema Nacional Anticorrupción. No tiene dientes, hay que hacer un sistema nacional anticorrupción que opere. Fiscal independiente, a favor, supongo. Pues, bueno, absolutamente independiente. Incluso la auditoría, la Superior. función pública, Ah, la Secretaría la de la función Función pública tiene que ser diferente. O sea, no puede en el sistema tener una caricatura de Virgilio Andrade cada 6 años. Eso no se puede, no se debe. El problema de México también tiene mucho que ver con el tema de auditar. No solamente Sí, claro, es el fiscal, el auditor superior de la Federación. No, nos encontramos con que el fiscal general de Nayarit es el capo de la Sí. droga. Exacto. Entonces, también hay un problema con las auditorías. En fin. Bien, bueno, ahí, muy bien, perfecto. El grave problema de la seguridad en este país, vimos el fracaso de esta administración en términos de tratar de enfocarlo de una forma distinta como había hecho la anterior y los resultados están a la vista, ¿no? Cifras al alza, crimen, secuestro de nuevo, robo, etcétera. ¿Cómo enfrentar ese problema que es gravísimo? Ya sé que todos se sientan y dicen hay que cambiar las policías. Bueno, yo no sé cuántas veces ya las cambiamos y seguimos teniendo graves problemas de seguridad, de crimen penetrado en instituciones. ¿Cómo solucionas eso? Habría mucho que hablar de ello. Yo me remito a por qué renunció Manuel Mondragón. ¿Por qué renunció como comisionado de seguridad? Porque querían hacer todo con nada. Quisieron hacer una gendarmería que no tenía presupuesto. Manuel Mondragón llegó y tenía un fondo que le heredó el antecesor, su antecesor que era Genaro García Luna, por 7,000 millones de pesos. Cuando llegó a la Policía Federal no había un centavo. Hay mucha corrupción adentro de la operatividad en el gobierno para llevar a cabo este tipo de labores en contra de la corrupción. Hay que echar mano de todos los instrumentos del Estado mexicano para poder meter mano muy fuerte adentro de las estructuras del poder. Y si la palabra orden es agraviante, yo diría que cuando a mí me dicen voy a poner orden, no me agravia que pongan orden en los demás, a lo mejor me agravia que pongan orden en mí. Pero si este país, urbi et orbi, hay que poner orden, puede sonar muy fuerte, pero estoy seguro que debe sonar muy necesario. Hay que poner orden en este país. Y no me basta con decir como Calderón, tengo las manos limpias. No, espérame tantito. No nada más es que el presidente las tenga, es que las tienen todos, ¿eh? Y yo nada más me voy a encargar de que las tengan todos. Y ahí sí tiene que haber una labor que en muchas ocasiones va a haber que hacer cosas muy desagradables. Por ejemplo, Poner orden. se nos acaba el tiempo. Conclusiones, por favor. Me quedo con dos impresiones. La impresión quijotesca, por un lado, Que no se pierda. que hay que buscar finalmente el sueño, pero yo me quedo y es una frase que para mí tiene un tono preocupante: poner orden. Es una frase que puede ser utilizada para muchas cosas. Te digo una cosa, lo que más me preocupa de este gobierno es que no lo quiere poner. Pedro, pues mucha suerte. Necesitamos voces como la tuya en la contienda política.
que ya no se equipare la contienda política a la contienda partidista y que la contienda política se entienda cada vez más como una contienda ciudadana, que político deje de ser una mala palabra y se convierta en su origen, en el tema de la discusión de la cosa pública. Así que suerte, ojalá lo consigas. Pues yo, mira, te agradezco, aunque yo después de tantos años creo que la suerte no existe. Espero tener éxito y espero sensibilizar a una sociedad para que nos demos cuenta de que ante modelos repetidos hay que buscar caminos nuevos para resultados diferentes. Yo quería, ya a lo mejor nos queda por ahí un minutito rápido, pero con esta reciente experiencia, tú lo mencionaste al inicio del programa, trágica, del sismo, de los sismos en la República Mexicana y que nuevamente ponen en evidencia pues, la tragedia, la tristeza, etcétera. Tú viviste una historia terrible en el 85, de la que hablas poco y cuentas poco, pero que fue terrible. Es más, eres un milagro vivo, porque a ti te pasaron cosas de película, inverosímiles, y sin embargo recuperaste todo, ¿no es cierto? Y recuperaste no solamente capacidades físicas, sino volviste a trabajar y a levantarte en la vida. ¿Le quieres contar al auditorio rápidamente algo de eso? Sí, bueno, me caí 7 pisos, era planta baja más 6 pisos, me caí desde el último, me caí hasta el suelo, hasta el mismísimo suelo. Saliste volando, ¿no es cierto? Salí volando, salí con 3 pisos que se vinieron abajo en una mala construcción. Me rompí todo, quiero decir todo, todas las costillas, la columna en 4, un pulmón, ahí tengo algo en común con el Papa. Estallamiento de vísceras, se me reventó el cerebro, el Bomer me pegó en el cerebro, tuve un derrame en el cerebelo. Encontré el camino hacia la muerte, me dio mucha paz. Y después negocié mi vida con mi ser interior y luché hasta salir de los escombros y estar aquí el día de hoy. Es una experiencia extraordinaria porque te permite re-jerarquizar tu vida y tu circunstancia. Aprendí muchas cosas que hoy trato de poner en práctica y algunas las he olvidado, pero con experiencias nuevas a veces las repaso y todo esto me ha dado la posibilidad de entender la vida de otra manera. ¿Estuviste sin caminar 2 años? En cama, sin poderme mover, 7 meses. Y después estuve encorsetado durante 2 años. 2 años. Pues es una lección de vida que compartimos hoy con todos ante los recientes acontecimientos en lo político y en lo que viene. Éxito, suerte, trabajo mucho, estás recorriendo el país, viendo a mucha gente. Yo sí creo que México ha llegado un momento de que tiene que girar o dar un cambio en algún sentido. El modelo está un poco agotado. Y si tú eres un camino o una voz que representa un cambio, bueno, pues lo que digas y compartas con la ciudadanía será para bien y será para concientizar a muchos mexicanos. Así es que mucha suerte, gracias. Estoy seguro de que estarás en esta silla muchas más veces en el futuro. Así es que pues hay los temas pendientes, los dejamos para la siguiente.